Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 340. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro Dios que nos permite a diario conectarnos en este grupo. Es una gran alegría ver las personas que pues diariamente apartan ese tiempo, ¿no? Para estar en la presencia de Dios. Entonces vamos a dar unos minutos, un momento para que las personitas se vayan acercando. Un saludo especial ahí a la hermana Yolanda, a la hermana Flor, que ya se encuentran conectaditas como siempre, puntualitas. Una gran bendición. Recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 5 de Deuteronomio, capítulo 5. El tema que vamos a trabajar hoy se llama La ley me lleva a la gracia. La ley me lleva a la gracia. Y de igual manera recordarles entonces el horario que trabajaremos el día de mañana, que es a las 7:15, para que estemos ahí atentos. De 7:10 a 7:15 estaremos iniciando con el favor del Señor. Recordarles que pues el día de hoy estamos... como les digo, en este tema que es muy importante. Vamos a empezar un tema que de verdad es clave en nuestro crecimiento espiritual. Es un tema que nosotros ya vimos anteriormente porque en el libro de Éxodo ya se había predicado esta parte, pero era a la otra generación. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dar unos minutos más a que las personas que pues no han todavía entrado porque el anuncio no les ha llegado puedan ingresar. Les comento que el hermano Enrique, que lo vemos a diario conectadito, ya está ahí. Fue operado de la rodilla con éxito, el Señor ya hoy lo sacó. Está ya en su casita, reposando y esperando la recuperación. El Señor sigue siendo bueno. Tenemos por ahí algunos casos de personas que están enfermitas, entonces al final, si el Señor lo permite, vamos a estar orando por ellas, para que el Señor les ayude en su soberanía, en su misericordia, para que les dé paz y tranquilidad en medio de las circunstancias. Entonces recordarles, mientras damos un minutico más, el día es el 340 de oración. El tema de hoy es La ley me lleva a la gracia. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Y lo vamos a basar en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Vamos a basarlo en eso. Buenas noches, Francisco, Dios le bendiga. Desde Cúcuta nos escriben y están conectaditos en este momento. Bueno, vamos entonces a hacer una oración corta y a iniciar con la lectura. Bendito Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, te agradecemos por tu palabra, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Dios, con la que nos permites unirnos diariamente a este grupo de oración, Señor. Gracias por cada persona que trae, Señor, a este grupo de oración. Dios, bendícelos con la sabiduría que proviene del cielo, Señor, con la verdad que nos trae tu Espíritu Santo. Dios, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, perdona nuestros pecados, Señor, porque nosotros somos pecadores, fallamos a diario, Señor, tal vez ya no en las mismas cosas, pero como decíamos hace unos días, todavía hay algunos gigantes que afectan nuestra comunión contigo, Señor, y queremos abandonarlos, queremos dejarlos, Señor, para que nuestra comunión contigo sea plena. Padre, ayúdanos a alcanzar esa vida en santidad. Dios, permite que esta palabra sea para nosotros de ayuda, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, Señor. Gracias por escucharnos cada día, Señor. Gracias por estar atentos a lo que nosotros tenemos como dudas, Señor, como inquietudes, a nuestras luchas, a nuestras cargas. Gracias, mi Señor, por estar ahí todos los días. Que hoy no sea la excepción, mi Dios, que estés acá con nosotros, en la casa de cada uno de mis hermanos, de cada persona que escucha la oración, para que tú les bendigas y les ayudes, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos entonces la lectura de Deuteronomio capítulo 5, que dice así: Moisés convocó a todo Israel y dijo: Escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios
hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como el día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, de modo que podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies a la esposa de tu prójimo. No desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad. Hemos oído su voz que salía del fuego y hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego como la hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo: he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a tenerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Versículo 30. Ve y diles que vuelvan a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongas en práctica en la tierra que les daré como herencia. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan,
prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado con la lectura del capítulo 5, capítulo muy interesante. Les recuerdo que este capítulo, o sea, básicamente la información de los mandamientos, nosotros ya la habíamos visto, incluso vimos mandamiento por mandamiento. Pero es importante para ubicarnos recordar que esta generación de israelitas, como lo dice el texto al principio, ya había escuchado esta proclamación de los 10 mandamientos. El tema es que la mayoría de ellos, cuando la escucharon por allá en el Éxodo 20, eran niños cuando recibieron esa primera enseñanza, pero ya habían pasado, imagínense, 40 años, más de 40 años. Probablemente muchos de ellos ya se habían olvidado de esa proclamación, aunque seguramente que el Señor o las lecturas que ellos hacían de vez en cuando tenían que ver con eso, ¿no? Pero el texto no lo describe así, sino que nos pone la enseñanza de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y luego la vuelven a repetir aquí, aunque Moisés, después de Éxodo 20, les explica también los mandamientos uno por uno. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio, ¿sí? Es algo que el Señor nos muestra porque nosotros tendemos a olvidar con mucha facilidad. Entonces, por eso era necesario recordarles toda la normativa que era necesaria para vivir en comunión con Dios en el pacto de la ley. Como cuando usted está en su casa y su mamá le dice, acá se entra a tal hora, acá se hacen tales cosas, usted tiene que hacer esto, usted tiene que estudiar, Juan, David, usted tiene que prepararse para la evaluación, Dylan tiene que limpiar la casa en la mañana. Había normas para vivir dentro de la casa del Señor, así como hay normas para vivir dentro de nuestras casas. Por eso este capítulo se centra en explicar la forma como los 10 mandamientos fueron entregados en tablas de piedra y en describirlos uno a uno. Fíjense que ahí los enumera y es importante saber que hasta el capítulo 26, o sea, de los capítulos que vamos a leer de aquí en adelante hasta el 26 de Deuteronomio, el Señor inspira a Moisés para explicar uno a uno los mandamientos. Él nos va a ir explicando uno a uno. De modo que, ¿cuál era el propósito? Que estuvieran grabados en la mente de los israelitas, que los comprendieran, para que estuvieran listos, así que cuando el pueblo de Israel cruzara el Jordán, pudieran comportarse como verdaderos hijos de Dios. Ese era el propósito para el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que estamos en el periodo de la gracia, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo con los 10 mandamientos? Esa es una muy buena pregunta que vamos a resolver el día de hoy. ¿Qué debo hacer con los 10 mandamientos? ¿Cierto? Porque en el periodo de la gracia, la salvación nuestra es por la obra de Cristo en la cruz, mas no por las obras de la ley. Entonces algunos dirán, entonces ¿qué hacemos? ¿Desechamos la ley o qué hacemos? ¿Cierto? Pues bueno, vamos a ver 3 cositas que nosotros podemos hacer con los mandamientos, ¿cierto? A la luz de esta palabra. Primero que todo, entienda su propósito. Entonces, ¿qué hacer con los 10 mandamientos? Primero, entienda el propósito. Entienda ese propósito que tienen los 10 mandamientos para nuestra vida. Dice el versículo 1. Moisés convocó a todo Israel y dijo, escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. Voy a repetirlo. Moisés convocó a todo Israel y le dijo, escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. A ver, para el pueblo de Israel era una obligación escuchar, memorizar y poner en práctica los mandamientos de Dios. O sea, que eso nos quede claro. Para el pueblo de Israel era una obligación. Usted quería ser del pueblo de Israel, tenía que escuchar, memorizar y poner en práctica los mandamientos de Dios. De hacerlo bien, dependía que Dios permaneciera con ellos. Y si no lo hacían bien, entonces el Señor estaría contra ellos. Vean eso, ¿no? Ese contraste. Si ellos escuchaban, ¿cierto? Si ellos memorizaban y ponían en práctica los mandamientos, el Señor les garantizaba su presencia. Pero si no lo hacían, el Señor iba a airarse contra ellos, ¿sí? Ahora, al leer este versículo, inmediatamente ustedes dirán, Jorge, pero ahí el principio no sería memorizar y practicar, porque usted el principio que dijo es entienda el propósito de la ley o entienda el propósito de los 10 mandamientos. Pero mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia ampliamente, de manera general, o sea, toda la Biblia, de inmediato nos damos cuenta, por ejemplo, que los fariseos habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Es más, ellos tenían algo que se llama las filacterias.
Eran unos rollos que ellos se colgaban en los brazos y allí tenían escrito aspectos de la ley que a ellos les agradaban o incluso capítulos, ¿cierto? Y el que más tuviera era como el que más era santo, según ellos. Entonces estos hombres tenían grabada toda la ley, todo lo que nosotros estamos leyendo, lo tenían en la mente. Pero había un problema, no lo entendían. Y como no lo entendían, no lo podían practicar. ¿Sí ve? Entonces, de nada nos sirve memorizar si nosotros no entendemos. Lo fundamental es entender para poder llevar a la práctica. Es más, fue tan fuerte esto que les pasó a los fariseos que ellos no reconocieron al Mesías cuando vino por primera vez. Entonces eso ya nos lleva a pensar que es clave entender lo que leemos. Es más importante que memorizar, entender. Por ejemplo, veamos lo que dice Romanos 3:20. Se los voy a publicar. Pongamos mucha atención porque este tema para mí es clave. Dice Romanos 3:20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí? El propósito de los 10 mandamientos. Entendamos el propósito de los 10 mandamientos. Entonces, para el pueblo de Israel era vital memorizarlos, escucharlos y ponerlos en práctica. Si no lo hacían, se enfrentaban a Dios. ¿Ya? ¿Clarito? Pero para nosotros no es lo mismo. Para nosotros cambia. ¿Por qué? Porque la ley a nosotros no se nos ha dado para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Es decir, no es para que vivamos en comunión con Dios. Más bien la ley es dada para que nosotros veamos el pecado en nuestras vidas. Leámoslo de nuevo. Y ahí ya lo van a entender mejor. Romanos 3:20. Por tanto, nadie, ni usted, Juanchis, ni mi papá, ni mi mamá, ni la hermana Flor, ni el hermano Enrique, ni Ángela, ni Yolanda, ni Alba, nadie, ni Janet, nadie de los que están conectados, ninguno de los que escuchamos esta palabra, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie será justificado por cumplir alguno de los mandamientos. Más bien, dice el texto, mediante la ley, o sea, mediante los mandamientos, cobramos conciencia del pecado. Entonces, amada audiencia, el entender los mandamientos, debemos tener claro que nadie, al tenerlo claro, debemos tener claro que nadie podrá presentarse ante Dios para que lo salve por intentar cumplir los mandamientos, ya que el propósito de los mandamientos es que veamos el pecado en nosotros. Eso como número 1, ¿cierto? O sea, mire, aquí quiero que pongan mucha atención. La ley tiene 2 propósitos fundamentales. El primero, ¿cuál es, Juanchis? Entienda su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Saber de los mandamientos. El primer propósito de la ley, Juanchis, es que nosotros veamos el pecado que hay en nuestras vidas. Ese es el primer propósito de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando el mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y por ejemplo usted le desobedece, entonces usted ya lo está quebrantando. Entonces, ¿qué está haciendo ese mandamiento? Le está mostrando que usted está pecando delante de Dios, ¿cierto? Entonces, cada mandamiento que usted memorice de aquí en adelante, deberá primero entenderlo. Y eso lo vamos a hacer en los capítulos siguientes, en los días siguientes de los grupos de oración, para que de esa manera los podamos poner en práctica. Entonces, que yo sepa que ese mandamiento lo que está haciendo es revelar que yo soy pecador y que necesito buscar a Jesús para que Él me perdone y restaurar esa relación con Él. Entonces, es muy importante identificar también el segundo propósito. Entonces, el primer propósito de la ley es que veamos el pecado en nosotros, ¿cierto? Ya nos queda claro. El segundo, obedecer los mandamientos por agradecimiento a Cristo. Ese es el segundo propósito de la ley. Entonces, ya estamos entendiendo el propósito de la ley. El primero, ver el pecado en nosotros. El segundo, obedecer a Cristo en agradecimiento por lo que Él hizo. Y entonces preguntamos, ¿qué fue lo que Él hizo? Bueno, es que Él sí cumplió los mandamientos por nosotros. Miren lo que dice Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice así. No piensen, escuchen esta belleza. A ver, permítanme aquí que se me... Ya. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Quién dijo eso?
nuestro Señor Jesús. Él dijo, no piensen por ningún momento que yo he venido a anular la ley, o sea, los 10 mandamientos, o las normas que establecieron los profetas. No. Yo no he venido a anularlos. Yo he venido a darles cumplimiento, como diciéndonos, porque ustedes no van a ser capaces. El Señor hizo, mis hermanos, lo que nosotros no podíamos. Y no solo eso, sino que además, ese primer propósito de la ley, que era hacer reconocer nuestros pecados, esos pecados que nosotros reconocemos, los carga Él. Fueron puestos sobre Él, pero va más allá. Pues nuestro pecado llevó a que Jesús se hiciera maldito. Entonces, miren cómo una cosa lleva a la otra. Los propósitos de la ley son que usted vea el pecado en cada uno de nosotros, que cada uno vea su propio pecado, y que podamos nosotros obedecer esos mandamientos en agradecimiento a Cristo, porque Él sí los cumplió. Porque Él sí los cumplió y porque Él pagó por esos pecados. Y es importante. Dice Gálatas 3:13, para finalizar este punto, que es, me parece a mí, uno de los más importantes. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, nos exoneró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Impresionante, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que de aquí en adelante usted entienda ese primer propósito de los 10 mandamientos, de la ley del Señor, de la ley que se le entregó a Moisés. ¿Cuáles son? Esos 2 propósitos son que usted entienda que tiene pecado en su vida y que los mandamientos, cuando usted empiece a leerlos, van a reflejar que, por ejemplo, entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero cuando toca llamar para el culto, no llamo. Cuando voy para el culto, prefiero irme para el baby shower. Pero entonces entonces ya usted no lo ama con todas sus fuerzas. Entonces, ¿qué le está mostrando el mandamiento? Que estamos pecando contra Dios. Eso hace la ley, mostrándonos el pecado. Y luego nos permite obedecer esos mandamientos, pero en agradecimiento a Cristo. Entonces, que tengamos claros esos 2 propósitos. Número 2, reconozca su intermediario. Entonces, ¿para qué más? ¿O qué debo hacer con los mandamientos? Reconocer que en esa ley hay intermediarios. En esa ley hay intermediarios. Y vamos a verlo. Versículo 5 y versículo 27. Dice, en aquel tiempo yo actué como intermediario del Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo al fuego y no subieron a la montaña. Versículo 27, acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga, repítenos luego lo que Él te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. ¿De quién está hablando el texto ahí? A ver, ¿quién está poniendo atención? No, de Moisés. Muy bien, Jenny. Ahí está hablando, en aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes. ¿Quién hablaba? Moisés. Él en ese momento trabajó como intermediario del pueblo de Israel y Dios. Ahí dice claro, para declararle la palabra del Señor porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos todo lo que Él te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Impresionante, ¿no? Para Israel, mis hermanos, era indispensable Moisés, porque él era el mediador del pacto que ellos habían firmado con el Señor. Él recibía todo el consejo de Dios y lo trasladaba al pueblo. Es muy importante entender que Jesús es nuestro mediador en el pacto de la gracia, no en el de la ley. Es nuestro mediador en el pacto de la gracia. Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice de la siguiente manera. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. ¿Quiénes son ellos? Al de los sumos sacerdotes, Aarón y compañía, de ahí para allá. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, pues se basa en mejores promesas. Y aquí está el punto. Reconozca su intermediario. ¿Quién es su intermediario? ¿Moisés? No, nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros estamos en el pacto de la gracia. Entonces, mis hermanos, reconocemos que en el pacto de la ley Moisés era el mediador, el cual los israelitas debían obedecer en todo lo que él les dijera.
y ahora en el pacto de la gracia debemos reconocer y obedecer a todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordene, pues Él es el mediador. Vamos nuevamente a Mateo 5, el que les publiqué ahorita, pero vamos a alargarnos, vamos a ir hasta el 20, ya no solo el 17, y miren esta belleza. Mateo 5, 17 al 20 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Y la única justicia que supera la de los fariseos y los maestros de la ley es la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que entiendan esta parte. Es clave, mis hermanos, lo que dice acá. Leamos nuevamente el versículo 19 para que ustedes lo comprendan bien. Miren lo que dice: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea ese mandamiento, o enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Quiero que se enfoquen ahí. Noten cómo el Señor aclara que incumplir un mandamiento no nos va a condenar. Ojo con lo que estoy diciendo. El Señor está aclarando que si yo llego a pecar por incumplir un mandamiento, eso no me va a condenar. Porque nuestra salvación ya no depende del cumplimiento de la ley, sino que depende de Cristo, que fue quien cumplió la ley. Él se hizo justicia por nosotros. Pero sin embargo, hace una promesa a los que incumplen los mandamientos. Les dice que serán considerados pequeños en el reino de los cielos. Debo aclarar que algunos desconocen que obedecer los mandamientos de Dios es una evidencia de que hemos sido salvos y que hemos entendido la obra del Salvador. Por lo cual, si usted hace lo contrario, si usted frecuentemente vive quebrantando los mandamientos del Señor y vive como se le da la gana, es probable que usted no sea salvo, porque sus obras están demostrando que usted no ha reconocido a su mediador. Usted no ha reconocido a su intermediario. Ese es el punto. Reconozca a su intermediario. Es Cristo. ¿Cómo sabemos si yo he reconocido a mi intermediario? Muy sencillo. Porque lo obedezco. Porque mis obras demuestran que lo obedezco. ¿Podría en algún momento quebrar uno de sus mandamientos? Sí. No podría obstinarme en quebrarlos. Eso no lo podría hacer. Número 3. Los mandamientos también fueron puestos para ver la misericordia del Señor. Los mandamientos también fueron puestos para ver la misericordia del Señor. Veamos lo que nos dice el versículo 23 y 24. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Tremenda misericordia, mis hermanos. Les repito ese versículo. Y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego, y hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. ¿Sabe que me impactan estos versículos, mis hermanos? Porque los israelitas sabían que nadie podía permanecer en la presencia de Dios y vivir para contarlo. Repito, los israelitas lo tenían clarísimo. Es que Moisés les había contado todos los aspectos de cuando él se reunía con Dios. Y que era peligrosísimo estar enfrente de la presencia de Dios. Ahí, como para hacerles una parte, cuando Pedro estaba en la barca y el Señor detuvo la tormenta, Pedro se dio cuenta
que el que tenía al frente era Dios. Y por eso le dijo: apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador. Pedro entendió que el pecado no puede convivir con la santidad. Eso es impresionante. Y aquí sucedió algo similar. Porque estos israelitas entendieron que si alguien permanecía en la presencia de Dios, no iba a vivir para contarlo. Pero ellos pensaban eso sin saber que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Ellos tuvieron una oportunidad única en el antiguo pacto. Ellos vivieron un adelanto de lo que el Señor haría miles de años después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego de que el Señor muriera y resucitara, ahora cualquier ser humano que quiera hablar con Dios lo puede hacer. No porque sea bueno o digno, no es porque haya cumplido la ley, tampoco es por nuestro arrepentimiento, más bien es porque en su misericordia, aun cuando merecemos su ira y su justicia, nos dio a Cristo. Y por medio de Cristo, entonces ahora somos escuchados, somos recibidos, somos perdonados, somos justificados, somos santificados, somos salvados. Definitivamente la ley es la misericordia de Dios, porque sin la ley nunca veríamos la necesidad de un Salvador. Romanos 11:30 dice: de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Les predico y les paso esa bomba. Romanos 11:30. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Se los explico. Mis hermanos, lo que dice este versículo es que nosotros no debíamos ser salvados. Es que la salvación era solo para el pueblo de Israel. Para ellos era la promesa. Pero en la misericordia y la soberanía de Dios le pareció bien enceguecer a los israelitas para que no vieran a Cristo. ¿Sabe cuál era el propósito? Darnos salvación a nosotros, a los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Eso es misericordia. El Señor sí sabe desprenderse para salvar. Nosotros tenemos muy poca misericordia y debemos pedirle al Señor que nos dé más de ese atributo en nuestra vida para desprendernos. Yo hoy pensaba en algo, ¿no? Cuando entendí este punto tan impresionante, yo decía: Señor, o sea, no solo te desprendiste de tu hijo, también te desprendiste de tu pueblo amado, porque hizo que su pueblo amado fuera desgajado del olivo, como dice Romanos, para que nosotros pudiéramos entrar. Es que entender la obra de Dios nos lleva a tener una fe férrea, mis hermanos. Pero como yo les decía hace unos días, para eso hay que escuchar, para eso hay que estar atentos, para eso hay que entender. Y hoy tenemos esos 3 propósitos fundamentales de los mandamientos. ¿Cuáles son? Primero, entienda el propósito de los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? Que usted pueda ver el pecado, que usted pueda ver su pecado, que yo pueda ver mi pecado, que después de verlo yo pueda obedecer esos mandamientos, ya no porque me van a salvar, sino porque estoy agradecido con Cristo, que fue quien los cumplió por mí. Luego, número 2, reconozca que usted necesita un intermediario. La ley nos muestra que se hace necesario un intermediario, que para Israel era Moisés, para nosotros es Cristo, nuestro único y suficiente mediador. Y número 3, los mandamientos nos deben llevar a ver la misericordia de Cristo. Y es impresionante que el Señor desgajara a Israel, encegueciera al pueblo de Israel, para que nosotros pudiéramos entrar. Eso es misericordia. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por tu grandiosísima palabra, Señor. Inimaginables son las sabidurías que provienen del cielo, Señor. Inigualables son tus pensamientos. No podemos comprender ese entendimiento que tú nos has dado de tu palabra, Señor. Tal vez para muchos será locura, pero para ti es el poder de la salvación que hace que hombres malos y perversos doblen y arruguen sus corazones y sus rodillas delante de ti. Señor, hoy oro por aquellos que escucharon esta palabra
y que tal vez todavía no te conocen, que tal vez todavía no entienden quién eres tú, Señor. Pero cuando vemos, Señor, pasajes en la Biblia como estos, definitivamente quedamos, Señor, estupefactos, sabiendo de semejante obra que tú has hecho, Señor. Gracias por enseñarnos hoy a diferenciar entre estos dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, Señor. El pacto que diste al pueblo de Israel por medio de Moisés y el pacto que has dado, Señor, a los gentiles por medio de Cristo, nuestro Salvador. Un pacto de gracia sin igual, una obra majestuosa, hecha desde antes de la fundación del mundo, hecha desde antes que usted y yo naciéramos. Antes de eso el Señor había elegido salvarnos. Antes de eso el Señor había elegido sacrificar a su Hijo. Antes de eso, antes de saber, Señor, si íbamos a hacer lo bueno o lo malo, que de por sí, por tener el pecado de Adán y Eva, nos íbamos a inclinar hacia el mal. Señor, gracias por tu bendita elección. Gracias por tu salvación. Gracias por tu justificación, Señor. Gracias por tu santificación, gracias por tu perdón, Señor. Todos los días deberíamos agradecer por este plan precioso de salvación. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, Señor, no para llevártelos como obras de justicia delante de ti, porque más bien, como dice Isaías, muchas veces son trapos de inmundicia cuando tratamos de ofrecértelos para que nos des salvación. La salvación solo proviene de Cristo, quien pagó por nosotros, quien sí cumplió la ley, quien no pecó, pero sufrió como si hubiera pecado más que cualquiera de nosotros. Sin embargo, nos salvó. Señor, muchas gracias por tu obra majestuosa. Ayuda a que cada niño que nos escucha, Señor, cada joven, cada anciano, cada mujer que nos escucha, sea transformado por tu Santo Espíritu, para que ahora estas palabras sean transferidas a otros, como lo hizo Moisés. Si queremos ser intermediarios como Moisés, lo podemos hacer. Ahí Dios ha dado una posición. El Cristo ha dado la posición como comisionados de su palabra a nosotros. Podemos interceder en este planeta llevando su evangelio, proclamándolo al pueblo, enseñándoles que se arrepientan y que crean porque el tiempo se termina. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Hacerlo con sabiduría, hacerlo con seriedad. Hacerlo como tú lo ordenas, mi Dios. Gracias por la vida de cada hermano que tú traes el día de hoy, Señor, a este grupo, Padre. Bendícelos. Gracias por la vida del hermano Enrique. Gracias por traerlo con bien otra vez a su casa. Hoy te suplico, Señor, por la vida de la señora Aida. Señor, ten misericordia de ella, Señor. Esa misericordia que hoy vimos, Señor, que ella la pueda ver en ti. Señor, que ella pueda entregarse a ti, porque no sabemos si son sus últimos momentos de vida o si tú le darás más. Tú eres soberano para hacer lo que tú prefieras. En nuestro corazón está el deseo de que tú la sanes. Pero, como dijo Cristo, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu santa voluntad, aunque nos duela, Señor, aunque nos alegre el corazón o aunque nos llene de gozo. Lo más importante, Señor, es que su alma reconozca que tú eres el único camino de salvación. Señor, hazla reconocer, por favor, Señor, que ella solo te reconozca a ti, Señor de los cielos. Ayúdanos, por favor, para ver frutos de salvación, mi Dios. Te lo rogamos, Señor, asimismo por aquellos que han abandonado la fe, por aquellos que están perdidos en el pecado, por aquellos familiares, por los que seguimos orando día a día, clamamos por ellos, para que entiendan que la ley los condena, que cada mandamiento, Señor, clama justicia, que cada una de sus vidas están condenadas por causa de sus propios pecados. Señor amado, escucha por favor nuestra oración de clamor por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que se han apartado, por aquellos que son necios, Señor, por aquellos que están siguiendo una vida vana. Señor, ayúdanos, por favor. A veces nos sentimos indefensos ante esas situaciones, no sabemos qué hacer, Señor, pero tú sí sabes qué hacer, Señor. Permite que aquellos que están empezando a seguirte, Señor,
Cuando venga la tentación, Señor, ellos puedan apartarse y puedan seguir el camino. Tú sabes de quiénes te hablo, mi Señor. Protégelos y guárdalos, tú lo prometiste, mi Dios. Por favor, protégelos, no permitas que se aparten. Por favor, danos una victoria más. Danos una victoria más, mi Señor, con aquellos que estamos luchando para que se vuelvan al camino, Señor. Ayúdanos, haz tu obra maravillosa, Señor. Trae a tu Espíritu Santo sobre ellos, mi Dios. Gracias por esta oración en esta preciosísima noche, Señor. Clamamos por aquellos que tal vez tienen necesidad para que tú les proveas comida, techo, Señor, lo necesario para una vida digna delante de ti, mi Dios. Tu palabra dice que tú no nos negarás las cosas. Si pedimos conforme a tu voluntad y humillados delante de ti, tú proveerás el maná para nuestro diario vivir. Confiamos en que tú obrarás de la mejor manera posible, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar en tu presencia. Permite que cada día sea así. Permítenos avanzar en la fe, confiar más en ti, confiar más en tu palabra. Señor, que cada día crezcamos conforme a la medida del varón perfecto. Te pedimos, Señor, que nos escuches en esta oración, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a cada personita que se nos conectó en esta noche. Les deseo que el Señor les bendiga muchísimo. Y si el Señor así lo permite, hasta mañana, que estén muy bien.